Imágenes como estas son imágenes que aparecen muy a menudo en los medios de comunicación. Nos dicen que las emisiones de CO2, tanto de coches como de fábricas, como de las diferentes industrias, están causando un problema de calentamiento global. Y nos dicen también en los medios de comunicación que es por ello que son necesarios los derechos de emisión de CO2. Hoy queremos saber si estos derechos de emisión de CO2 son realmente una vía para dejar de realizar este tipo de emisiones o si por el contrario estamos hablando de un negocio para que ganen los de siempre y lo paguemos también los de siempre. Saludamos ya a Vicente Ferrer. Vicente Ferrer ya lo conocen ustedes, ha estado en varias ocasiones en Teledonostia, es consultor, es analista internacional y conoce muy bien todo lo que tiene que ver con el mundo tecnológico. Vicente, la primera pregunta, ¿esto de los derechos de emisión de CO2 es realmente para salvar el planeta, como nos dicen, o realmente hay intereses para que algunos se lo lleven bien crudo? Pues hombre, es decir, como suele ocurrir en todo lo que es la política económica en la Comisión Europea y en la Unión Europea, más bien va por lo que tú apuntas, ¿no? Es decir, el tema del mercado de emisiones es algo que se creó por la Comisión Europea y por las instituciones europeas, aprobado por el Parlamento, etcétera, lo que es el ETS, que es el comercio, en las siglas en inglés, ¿no? Sistema de comercio de emisiones. Y que trataba de sustituir, pues bueno, para cumplir el acuerdo de Kioto, años después de París y tal, trataba de evitar el tener que imponer un impuesto por CO2. Claro, como era muy difícil, no porque no le gustan los impuestos, sino porque era muy difícil obligar a una imposición fiscal en toda la Unión Europea, pues entonces se les ocurrió pues este tipo de mercado, el mercado de emisiones, ¿no? Un mercado que entonces la ETS te asigna, según sus presuntos expertos, asigna un grado de contaminación. Sobre todo está centrado el ETS en lo que son la industria, las eléctricas y, bueno, la aviación, obviamente. Y fuera de la ATS pues se impone sobre el resto del tema del sector industrial, productivo, etc. Entonces se asignan y las que te sobran, los certificados, esos certificados que te permiten pues tener un nivel de emisión de CO2, puedes comerciar con los sobrantes. Tienes un límite y con los sobrantes puedes comerciar. Entonces, se trata de que los certificados de emisiones acaban siendo un activo y que se pueden comerciar. Bueno, esto lógicamente... Sí. Quien nos está viendo lo entienda. Esto es, hay unos expertos que le dicen a los gobiernos de turno cuánto se puede emitir de CO2, lo máximo para no contaminar más de la cuenta. Entonces, cuando sobrepasamos, digamos, ese nivel, tú puedes comprar derechos de emisión en los mercados. Sería algo así, ¿no? Sí, efectivamente. Son como 11.000 realmente, en Europa. Sí. Realmente nos saltaríamos a la torera incluso el propio relato que tienen estas personas que nos dicen que lo hacen para salvar el planeta. Es decir, si se puede emitir 10, por poner una cifra redonda, pero tú, si pagas, puedes emitir 15, ¿dónde está eso de salvar al planeta? Bueno, se va obligando progresivamente, se va reduciendo cada año, se va reduciendo los certificados, ¿no? Y entonces, claro, progresivamente... Serán más caros ante la escasez. Efectivamente, si ya cuando empezó a valer 4 o 5 euros el certificado, ya empezó, que es por tonelada, ¿no? Es por tonelada de CO2. Ya empezaba a ser poco rentable. Imagínate en este momento, pues está disparado por encima de 50 euros, ¿no? Y seguramente se alcanzará, pues lo mismo a finales de este año se calcula que puede alcanzar los 80 euros. Estamos hablando que la Comisión y la estructura de Bruselas dicen que bueno, fíjate que Europa ha crecido desde los 90 un 60% y se ha reducido drásticamente las emisiones, ¿no? En un 20% de reducción. O sea que, y tienen la santa desvergüenza de relacionar
la reducción de emisiones con el crecimiento de Europa del 60%. Hombre, a lo mejor es al revés, ¿no? A lo mejor si no hubieran habido, en este momento son 11.000 instalaciones, o sea, 11.000 o más de 11.000 industrias o empresas y más de 500 operadores aéreos los que están sometidos fuertemente a todo este tema. Y además, a partir de ya el compromiso en 2021 se ha adquirido, aprobado este año por la Unión Europea y la Comisión y el Parlamento Europeo, pues bueno, unos objetivos realmente de reducción, 21% en las eléctricas, 43% en aviación para el 2030, ¿no? Algo realmente que, bueno, que además esto lo que hace es que los supuestos beneficios, que se calculan como en 300.000 millones, estamos hablando de 15.500 millones de derechos, de certificados y cosas así, pues van en un 70% de los beneficios a solucionar el cambio climático. O sea, el clima climático, ya sabes, ¿vale? ¿Y cómo lo solucionas? Se supone que para repartirlo, ¿no? Entre empresas o en qué se supone una arbitrariedad absoluta. El 12% se redistribuye de los países, se supone, más ricos a los menos ricos o pobres de la Unión Europea. O sea, es la redistribución presunta. Y el resto es digamos, asignaciones gratis para que se pueda tener una cierta competitividad que es casi imposible tenerla fuera de la Unión Europea, ¿no? Entonces, como vemos, es un control absoluto de una arbitrariedad total por parte de las instituciones europeas y en último término, acaba siendo un capitalismo de Estado, ¿no? Porque fíjate que los fondos para innovación, sea esta lo que determine que sea, son como 12.000 millones, ¿no? Y modernización, sea esta también la que se supone, según el criterio y los proyectos presentados por las empresas, 16.000 millones. Pero si son cientos de miles de millones, entonces, ¿cuál es eso? El tema del 70% del cambio climático, ¿eso dónde va? ¿Cómo se hace? Es totalmente arbitrario y totalmente, bueno, lo opaco, la opacidad habitual en la Unión Europea, ¿no? Claro, esto que quizás hay alguien que nos está viendo y que le pueda resultar algo lejano, ¿no? Dice, bueno, yo no tengo una empresa que emite CO2, a mí esto de los derechos, allá se apañe quien tenga que emitir. Pero, claro, por ejemplo, las eléctricas, ¿no? Que las has mencionado antes, Vicente, las eléctricas evidentemente emiten CO2 y, por lo tanto, precisan de estos certificados de emisión de CO2 a la atmósfera. Y esto, al final, lo repercute en el cliente. Es decir, yo soy una eléctrica, producir la electricidad me cuesta 10, por poner otra vez el mismo número redondo, pero si tengo que añadirle lo que tengo que pagar por los derechos de CO2, con la fluctuación hacia arriba que tienen esos derechos de emisión de CO2, por lo que antes nos has explicado, eso repercute en el precio de la luz. Hombre, fíjate que es que para más INRI, a partir del 2019, se acordó ya retirar los sobrantes certificados que pueda acumular una empresa. Entonces, en fin, encima, dada la cuestión de lo que ha ocurrido, como sabemos, del último año, ¿no? Pues se ha disparado los precios. Se ha disparado. Ha habido solo una especulación en los últimos meses del 37%, por ejemplo. Entonces, oiga, realmente ¿dónde repercute eso? Pues evidentemente en los precios y en los usuarios últimos. Y no digamos en el tema de la aviación, que es muy complicado, y aunque se trata de ahora de restaurar, creo que Ryanair, por ejemplo, está teniendo otra vez tratado de ser precios de low cost, pero es dificilísimo, se lo ponen cada vez más complicado desde la burocracia. Y se supone que esto fomenta la innovación. Eso no es cierto. Eso no es así. ¿Dónde está aprobado eso? ¿Cómo se ha hecho? Porque más bien al contrario, por ejemplo, la innovación que ha partido del sector privado, y de eso puedo dar fe, como he comentado en algunas otras ocasiones, pues se ha visto desbordada por la burocracia y por depender de instancias políticas desde a nivel autonómico hasta llegar a Bruselas, ¿no?
pues por darte un ejemplo, en el tema que te he comentado de nanotecnología en residuos sólidos urbanos, España produce como 22 o 23 millones de toneladas de basura. Eso con una tecnología que pueda extraerse 2 megavatios por tonelada, estamos hablando de 20.000, 22.000 gigavatios de electricidad solo que podríamos sacar de la basura. Eso redundaría enormemente en el precio último para los usuarios. Solo con las basuras de las ciudades, los residuos sólidos urbanos. Bajaría, puede ser que más del 50% el precio. Solo aparte, con eso, por darte aparte eliminarías todos los residuos, que en muchas zonas, como por ejemplo en San Sebastián, hace poco nos han instalado una incineradora enorme y no genera esa electricidad, y podrían haber hecho una planta como esta que nos estás diciendo, ¿no? Y de esa manera, aparte de eliminar la basura, también abaratamos el precio de la luz, lo cual hubiera sido fantástico, ¿no? Claro, porque esto en último término acaba impidiendo la capacidad propia del sector privado y de tener una flexibilidad, como ocurre en otros países fuera de la Unión Europea, para crear tecnología a un coste muy inferior, ¿verdad? Y se pone en manos, como siempre, la arbitrariedad para decidir lo que es o lo que no es, por ejemplo, una tecnología de cambio climático. El 70% va destinado al cambio. Bueno, ¿y eso en qué se traduce? ¿Qué clase de proyectos hay que presentar proyectos? ¿O automáticamente se asigna? Lo que hemos contado de fondos de innovación y fondos de modernización. Imagínate. O sea, eso es una arbitrariedad absoluta que además, ¿dónde redunda? ¿En qué empresas que se diga con nombres y apellidos, qué empresas puede decir que su innovación ha sido gracias a los bonos de CO2? Que me digan uno solo. Vicente, que esto tiene más que ver con darle el dinero a algún amiguete que dice que se preocupa mucho del clima. Y no estamos diciendo con esto, ojo, para la gente que nos está viendo, no estamos diciendo que no haya que cuidar el planeta, que el cambio climático sea o no un problema, no lo estamos diciendo, simplemente estamos analizando en qué deriva toda esta propaganda que muchas veces nos llegan a nuestras casas a través de la televisión, y que muy poco tiene que ver con cuidar el planeta y sí con hacer negocio a costa de los demás, que es lo habitual, al menos en este triste país, ¿verdad, Vicente? Claro, te estaba dando un ejemplo que si se dejara la tecnología, por ejemplo, de la que te he hablado, emanó del sector privado y además con costes bastante bajos, ¿no? Es decir, y así podríamos hablar de otras, ¿no? Aplicadas a otro tipo, claro, que buscan la rentabilidad, no buscan el sacar unos, lo que son, en el caso de, por ejemplo, las depuradoras, como tú muy bien dices, ¿por qué son tan ineficientes? Porque solo buscan, se supone, los bonos o los ingresos que da el sector público en las concesiones, y para vivir de eso, en vez de buscar la rentabilidad, ¿no? Vicente, no tenemos tiempo para más. Antes de finalizar, sí que vamos a recordar a toda la gente que nos está viendo que quien quiera más información sobre este tema u otros muchos puede pasarse por la página web de Demos TV en YouTube, por vuestro canal de YouTube. Estás todas las semanas realizando vídeos muy interesantes sobre cuestiones que tienen que ver también con la política, así que recomendamos este canal de YouTube, Demos TV. Vicente, como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y hasta la próxima. Gracias a vosotros y hasta la próxima.